Muy bien, buenos días, jóvenes. Vamos a retomar nuestras sesiones del adelanto universitario. Hoy jueves 17 de marzo. Vamos a comenzar, como siempre, la primera hora hablando de álgebra matricial y geometría analítica. Eh, Estamos desarrollando en el curso el capítulo número 2, concerniente a la teoría de vectores. La clase anterior estuvimos hablando de una operación, una nueva operación con vectores llamada el producto vectorial. Y en particular, recuerden que las operaciones que definimos, ¿no? La teoría de vectores está enfocada para nuestro curso en las aplicaciones geométricas. Y no fue la excepción en la clase anterior. Aprendimos esta nueva operación, el llamado producto cruz, producto vectorial, producto exterior, si quieres, que permite calcular el área de una determinada región, ¿no? Entonces, digamos que, en resumen, lo que en la clase anterior discutimos es cómo calcular áreas utilizando vectores, ¿no? Recuerda que se parte de básicamente el área de un paralelogramo, que se puede calcular como el módulo del producto vectorial, de dos vectores cualesquiera del paralelogramo, dos vectores que no sean paralelos, obviamente, y que a partir de conocer el área del paralelogramo se puede conocer de manera particular el área de un triángulo, y a partir de conocer esas dos figuras básicas uno puede hallar el área de cualquier otra figura por estrategias que comentamos en la clase anterior. ¿Ok? Hoy, para complementar las aplicaciones geométricas de los vectores, hablaremos de otra nueva operación, también exclusiva de los vectores, que es el llamado producto mixto, o también conocido como triple producto escalar. Esta va a ser una operación igual de interesante que la anterior, en el sentido de que enlaza un poquito, por ejemplo, el uso de determinantes, ¿no? Tú recuerdas la clase anterior, para calcular el producto vectorial, más allá de que hay una fórmula a partir de la definición, pues utilizábamos el determinante, ¿no? De una matriz para poder calcular el producto vectorial. Hoy, para hallar productos mixtos, vamos a utilizar una idea muy parecida, ya lo van a ver, ¿ok? Pero lo importante de esta nueva operación, y ya la última para cerrar la parte de vectores, eh, lo importante de esta nueva operación es que tiene una aplicación geométrica, y esa aplicación va a ser el cálculo de volúmenes de determinados sólidos. Si el producto escalar permite calcular ángulos entre vectores, el producto vectorial permite calcular áreas de regiones formadas por vectores, regiones planas, obviamente. El producto mixto va a permitir calcular volúmenes de sólidos formados por vectores. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy interesante a tener en cuenta, ¿no? Los vectores, mejor dicho, la teoría de vectores en la matemática, la geometría vectorial, se usa básicamente para aplicaciones, como ya los comentaba. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar nuestra sesión hoy. Hablaremos del producto vectorial, perdón, del producto mixto de vectores, y cómo este tiene una aplicación muy concreta, muy interesante. Es, creo, muy evidente, jóvenes, que para hablar del producto mixto se requiere, pues, conocer todos los detalles que ya hemos visto, ¿no? Desde las definiciones y las principales características de un vector, pasando por las operaciones básicas, suma, resta de vectores, y por las operaciones ya no tan básicas que hemos visto, como el producto escalar y el producto vectorial. Muy bien. Nueva operación entre vectores, el llamado producto mixto de vectores. Al igual que el producto vectorial, esta operación solamente aplica para vectores en R3, para vectores que tienen tres componentes. ¿Ok? No se puede hablar, no se puede calcular el producto mixto, jóvenes, para vectores de dos componentes en R2, ni tampoco en R4. Exclusivamente, ¿no? Tal cual el producto vectorial, exclusivamente esta operación solamente aplica para vectores con tres componentes, es decir, para vectores en R3. ¿Ok? ¿Y cómo se define? Así: sean A, B y C tres vectores, obviamente en R3, de componentes conocidas, ¿no? Ahí están. El vector A de componentes A1, A2, A3, el vector B de componentes B1, B2, B3, ahí está, y el vector C de componentes conocidas. Se define el producto mixto de A, B y C en ese orden, que lo vamos a notar de esta manera bastante particular, mira.
entre corchetes, colocamos los vectores que vamos a multiplicar, ¿ok? En este caso, A, B y C, según se define así, ¿no? El producto mixto de A, B y C, de los vectores A, B y C, se calcula multiplicando primero el producto vectorial de B y C en ese orden, ¿nota? Si quieres, multiplicando el segundo y el tercer vector vectorialmente, B aspa C, ¿ok? Y luego multiplicando escalarmente ese resultado B aspa C con el primer vector A. Si lo leo, sería A punto B aspa C, ¿ok? De esa manera vamos a definir el llamado producto mixto. Y creo que con esta definición el nombre queda totalmente justificado, ¿no? Producto mixto, porque combina tanto el producto escalar como el producto vectorial, ¿no? En esta definición se combinan ambas operaciones que vimos en clases anteriores, y ahí el nombre de esta nueva operación llamada producto mixto. Antes de ver algunos detalles respecto de esta operación, yo quisiera resaltar algo muy importante. Esta operación no es cerrada. Es decir, no cumple la llamada ley de clausura. A ver, otra vez. Eh, la ley de clausura, que es una propiedad que cumple en algunas operaciones, por ejemplo, la suma, cumple la ley de clausura. ¿Qué dice esta propiedad? Que si nosotros sumamos dos vectores, el resultado es un vector. Ya a estas alturas, creo que ya no vas a decir, pero profe, eso es obvio. No, ¿verdad? Ya hemos visto ejemplos donde eso no se cumple. Algunas veces se cumple, otras veces no. Cuando vimos el producto escalar, jóvenes, si tú multiplicas escalarmente dos vectores, el resultado no es un vector, el resultado es un número real. Entonces, el producto escalar no cumple la ley de clausura. El producto vectorial sí la cumple, lo vimos ayer. Cuando tú multiplicas vectorialmente dos vectores, el resultado es otro vector. ¿Ok? Eso ya no hay que darlo por sentado. En adelante, cuando avances en la matemática universitaria, vas a ver que de todas las operaciones que van a definir, que vas a aprender, algunas cumplen la ley de clausura, otras no la cumplen. El producto mixto no la cumple. Si operamos mixtamente tres vectores, el resultado no es un vector. El resultado es un número real. ¿Ok? El resultado del producto mixto es un número real. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser incluso cero. Ahora vamos a ver eso, cómo interpretarlo, pero lo importante, lo primero que yo quisiera señalar es que el resultado de multiplicar, de hallar el producto mixto de tres vectores, jóvenes, es un número real. ¿Ok? Siempre es un número real. Y ahí que podríamos decir nuevamente que el producto mixto no cumple la ley de clausura. ¿Ok? Muy bien. Otro detalle que vale la pena comentar es que, dado que en la definición de producto mixto aparece el producto vectorial, y el producto vectorial es una operación en la cual tiene que respetarse el orden de la multiplicación, ¿verdad que sí? ¿Recuerdas? El producto vectorial es muy, cambia si es que uno altera el orden de los factores, no vale la propiedad conmutativa. Entonces, en el producto mixto también hay que respetar el orden de la operación. Si me piden calcular el producto mixto de A, B y C, debo plantear esta formulita tal cual. El primer vector multiplicado escalarmente por el producto vectorial de los otros dos. A punto, B aspa C. En ese orden. ¿Ok? En ese orden siempre se debe calcular el producto mixto. Muy bien. Ahora, eh, tenemos una manera opcional de calcular el producto mixto. Si es que por ahí no se quiere utilizar la definición, si se quiere una manera, digamos, un poquito más práctica de calcular esta nueva operación entre vectores, entonces podemos recurrir a los determinantes. Así como en el producto vectorial utilizábamos la idea de determinante de una matriz para calcularlo, para el producto mixto se puede hacer exactamente lo mismo. Y aquí está, mira. Si quieres calcular el producto mixto de A, B y C, tomas este determinante, ¿no? En la primera fila, las componentes del primer vector, A. En la segunda fila, las componentes del segundo vector, ahí está. Y en la tercera fila, las componentes del tercer vector. Vamos a recordar ahora en un momento, con ejemplitos, cómo hallar esta operación, este determinante, con la regla de Sarrus concretamente.
¿Está bien? Y a partir de ello tendremos pues esta operación, el producto mixto. ¿Ok? Entonces, tienes dos maneras de calcular el llamado producto mixto. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien. Antes de pasar a los ejemplos, yo quisiera hacer dos observaciones a nuestro archivito ahora aquí en PDF. La primera es el nombre. No vaya a ser que por ahí te sorprendas. Profe, yo he visto otra operación distinta a lo que usted ha mencionado. No, bueno, no es una operación distinta, sino que dependiendo, jóvenes, del contexto, dependiendo del libro básicamente que uno revise, esta operación también se suele llamar triple producto escalar. ¿Ok? Así que si lo lees producto mixto o triple producto escalar, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Lo otro que quería comentar es que cuando se quiere utilizar la definición, esto de aquí, jóvenes, debe calcularse en orden. Primero debe calcularse, creo que lo comentaba, pero ahora vamos a reforzarlo. Primero debe calcularse el producto vectorial. Y después el resultado del producto vectorial debe calcularse escalarmente con el vector A. En ese orden. ¿Está bien? Porque, profe, ¿no vale esto? El vector A reparte a multiplicar aquí y luego reparte a multiplicar acá. No, 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 eso no es posible. No hay ninguna propiedad en ese sentido. Si tú la demuestras y aumentas, jóvenes, alguna propiedad de las que ya tenemos, bacán, pero eso no es una propiedad, así que ten bastante cuidado. Y todavía sería un error más marcado, es decir, primero multiplico A con B. No, no, no. Los paréntesis están para respetar. Los signos de colección indican prioridad de las operaciones. Entonces, este paréntesis me dice, usted primero debe calcular, otra vez ciencia, ¿sí? Debe calcular este producto vectorial. Y luego debe multiplicarlo escalarmente con el vector A. En ese orden. ¿De acuerdo? Si es que uno quiere utilizar la definición para hallar el producto mixto. ¿Ok? Otra cosa que ya hemos dicho, que está muy bien señalarlo nuevamente, es respetar el orden de la operación. Si te piden A, B, C, señálalo de esa manera. Por ejemplo, si te piden calcular el producto mixto de U, V y W, en ese orden debo escribirlo. U punto V aspa W. ¿Ok? El orden es importante en esta operación. Muy bien. Vamos a hacer algunas cuentas. Vamos a ver algunos ejemplitos para ver que calcular el producto mixto es básicamente sumar y restar, ¿no? Multiplicar, sumar y restar, operaciones algebraicas. Bien, volvemos sobre nuestra presentación por aquí. Ahí estamos. Ejemplo número 1. Sean los puntos M, N, P y Q, todos de coordenadas conocidas, y además los vectores definidos en torno a estos puntos, ¿no? El vector A, el vector B, el vector C. Ok, se pide hallar primero el producto mixto de A, B y C, y luego el producto mixto de C, B y A. Profe, si cambia el orden de los factores, por así llamarlo, si cambiamos el orden de los vectores, ¿el resultado cambiará? Vamos a ver. ¿Ok? Si ya hemos dicho que el orden es importante, lo más probable es que el resultado, al cambiar el orden, pues también vaya a cambiar, ¿no? Pero vamos a corroborarlo eso. ¿Está bien? A ver, necesitamos primero calcular cada uno de estos vectores, A, B y C. El vector A está definido, mira, como el vector MN, ¿no? El vector que va desde el punto M hacia el punto N. Recuerda que para hallar las componentes de un vector se resta el punto final menos el punto inicial, ¿no? Coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial. A ver, ayúdame a chequearlo, por favor. Restamos el punto N menos el punto M. Listo. Estas son las componentes del vector A. Las componentes del vector B, de la misma manera, restas las coordenadas del punto P menos las coordenadas del punto M. A ver, tal cual.
Y las componentes del vector C, ahí las tenemos, ¿ok? Coordenadas del punto Q menos las coordenadas del punto M. A ver, nos da además una chequeada, punto Q, 3 menos 1, 2, 4 menos 1, 3, menos 3, listo. Ahora sí vamos a calcular el producto mixto. Recuerda, el producto mixto de tres vectores, en este caso A, B y C, de manera práctica se hace con los determinantes. Colocas en la primera fila las componentes del primer vector, A, 1 menos 1, 1. En la segunda fila, las componentes del segundo vector, en este caso B, cuyas componentes son 1, 1, 1. Y en la tercera fila, las componentes del vector C. Chequéalas, 2, 3 y menos 4. Ahí está. Y este determinante, mira, tú lo puedes calcular de la manera que creas conveniente. Hay estrategias para esto. Ahora, en esta parte, ahora vamos a ver cómo se reduce esto. En esta parte, lo que importa es calcular el producto mixto. Y entonces, si tú, no sé, por tal vez lo aprendido en el colegio, quizás en algún momento de tu formación hasta aquí, has visto algo de determinantes, matrices y determinantes, y tienes distintas maneras de calcular determinantes, aplícalo, no hay problema. ¿Ok? Si estás en el otro lado de la vereda, es decir, si no has visto todavía determinantes, te presto, te comento esta pauta. Se llama regla de Sarrus, es una bastante básica para el cálculo de determinantes. ¿Ok? La pauta dice, se escribe nuevamente las dos primeras columnas. 1, 1, 2, ahí está, menos 1, 1, 3. Y luego se empieza a multiplicar de manera diagonal. ¿Ok? Primero hacia abajo y luego hacia arriba. Aunque en realidad el orden no es relevante, pero digamos que para recordar un poquito cómo es que se debe restar, yo digo, primero multiplicamos en diagonal hacia abajo y luego hacia arriba. Ahí está, multiplicas hacia abajo, lleva la cuenta, 1 por 1 por menos 4, menos 1 por 1 por 2. Es importante también identificar cuáles son los elementos de la diagonal. ¿Ok? En un cuaderno cuadriculado, si es que como clásicamente uno hace, escribe en cada cuadradito los números, es bastante directo identificar la diagonal. En todo caso lo puedes señalar aquí, ¿no? Esos productos parciales los sumamos y los reducimos. Menos 4 menos 2 más 3, eso es menos 3 multiplicado hacia abajo. Hacia arriba también es 2 por 1 por 1. Aquí está un poquito, jóvenes, movido. Luego es 3 por 1 por 1. Y luego es menos 4 por 1 por menos 1. El producto en diagonal hacia arriba se reduce, se suma 9. Y luego, como ya apareció, restas. Siempre restas. Lo de abajo, menos 3, menos lo de arriba, que en este caso es 9. El producto mixto, mira aquí, resulta ser menos 12. ¿Ok? Como ya lo habíamos adelantado, el producto mixto siempre da como resultado un número real. En particular, un número real negativo. Si te preguntas, profesor, ¿y eso qué significa? ¿Tiene alguna relevancia? Vamos a verlo en un momento. ¿Ok? La respuesta es sí, pero que sea negativo no es tan relevante. Vamos a ver que cuando sale cero el producto mixto, ahí sí es muy importante, jóvenes, digamos, señalar ese resultado. Cuando sale negativo, no es tan importante. ¿De acuerdo? Muy bien, de esta manera, mire, hemos calculado el producto mixto de los vectores A, B y C en ese orden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Determinantes, ciencias. Es la manera más práctica, creo yo, de calcular el producto mixto. ¿Ok? Ahora, el problema también nos pide calcular el ejemplito 1, calcular el producto mixto en el orden CBA. Ya, eso vamos a hacerlo en nuestros apuntes en PDF. Aquí. Vamos a calcular ahora CBA, el producto mixto CBA. Con la misma idea, con determinantes, eso sí no va a cambiar. Ok, muy bien. La pauta teórica dice, a ver, en este arreglo de determinantes, primero escriba las componentes del vector C, que son 2, 3, menos 4. Ok, así es, 2, 3, menos 4. Luego las componentes del vector B, que si no me falla la memoria son 1, 1, 1.
Y finalmente las componentes del tercer vector, que en esta operación resulta ser el vector A, de componentes 1 menos 1, 1. ¿Ok? Tal cual. Profesor, los mismos numeritos. Ya, pero eso no va a asegurar que el determinante vaya a salir el mismo. ¿Ah? Sí, eso de que la operación depende, jóvenes, del orden, es decir, la conmutatividad, es algo que conforme uno avanza en matemáticas se va perdiendo. Así que, dale, no hay que apegarse a que el orden nunca va a alterar el resultado. Eso en efecto va a ocurrir. Ok, hagamos la cuenta aquí aparte. Solo del determinante, ¿sí? Aquí en borrador aparte. Repito, este método se llama la regla de Sarrus, conocido también como el método de la estrella. Tiene algunas variantes. Aquí yo completo con las dos primeras columnas. También se puede hacer con las filas. Si sientes un poquito de curiosidad, puedes revisar así, tal cual, regla de Sarrus, ¿ok? Para que tal vez tengas alguna idea adicional de esta cuenta. Muy bien, a ver, así calculamos. Multiplicamos primero en diagonal hacia abajo. Y referenciamos el resultado. 2 por 1, eso es 2. En diagonal hacia abajo. 3 por 1, en diagonal hacia abajo. Menos 4 por menos 1, eso es 4. Y luego sumamos los productos parciales y esto nos da 5 y 4, 9. Dale para arriba, ahora también de forma diagonal. Menos 4. Menos 2. Multiplicando, ¿ah? Y esto resulta ser 3. Sumamos y esto nos dará menos 6 más 3, menos 3. Finalmente, para calcular este determinante, dice la pauta teórica, se resta lo que se ha multiplicado hacia abajo menos lo que se ha multiplicado hacia arriba. ¿Ok? Es decir, 9 menos menos 3. Y ese será el resultado de este determinante. ¿Ok? Profesor, sale 12. Así es. Pablo, y en el caso anterior salió menos 12. Así es. Eso quiere decir, profesor, que si yo cambio el orden, entonces le cambiaré el signo al resultado del producto mixto. Pues sí, es una de las cosas que podríamos señalar. ¿Ok? A ver, para que lo puedas identificar, en la primera parte del ejemplo número 1, calculamos el producto mixto de este orden. ABC y salió menos 12. Y ahora calculamos en un orden distinto, CBA y salió el opuesto del anterior. ¿Ok? Y entonces es una pauta que podríamos ya tomar en cuenta. Es más, la vamos a señalar como propiedad un poquito más adelante. ¿Está bien? Igual, el orden, jóvenes, es importante. ¿Está bien? Si tú cambias el orden, vas a cambiar el resultado. ¿De acuerdo? No cambia mucho, es cierto, pasa de ser 12 a menos 12, es decir, tomas el opuesto, pero en esencia cambia. De ahí que siempre es importante multiplicar en la manera que nos indica. Si nos piden hallar el producto mixto CBA de los vectores, ¿está bien? Entonces debo operar de esa manera. Si me piden el producto mixto BCA, debo operar en ese orden. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esta observación aquí? De este ejemplo que ya se volvió una observación. Muy bien. Antes de ver los ejemplos de calificadas me refiero, vamos a hablar de algunas propiedades, ¿ok? Y desde ya de lo que nos interesa en realidad, que es la aplicación concreta del producto mixto, ¿no? ¿Para qué sirve el producto mixto? Por lo menos en nuestro curso, ¿para qué sirve el producto mixto? Vamos a comentarlo a continuación. Propiedades del producto mixto. La primera, jóvenes, si bien es cierto que cuando uno cambia el orden, eh, cambia el resultado de la operación, hay dos órdenes, ¿ok? En las cuales el resultado no se va a alterar.
¿Ok? A ver, tenemos el producto mixto de estos vectores, y en este orden, A, B, C. En general, si yo cambio el orden, el resultado va a cambiar. Pero hay dos órdenes, ¿ok? En los cuales el resultado se va a mantener. CAB, BCA. Estos tres órdenes llevan, jóvenes, al mismo resultado. Cualquier orden distinto, ¿está bien? Obviamente va a cambiar el resultado, como ya lo vimos hace un momento. ¿De acuerdo? Ahora mira, nuevamente, tienes A, B, C, el producto mixto de tales vectores. Si tú quieres cambiar el orden y que no se altere el resultado, pues toma cualquiera de estos dos órdenes. CAB o BCA. Ahora comentamos un poquito al respecto de cómo entender tal vez con mayor detalle esta propiedad, ¿sí? Es decir, de todos los órdenes posibles, porque mira, si tienes tres vectores, tú puedes permutar, cambiar estos en 3, 2 por 1, en hasta 6 maneras distintas, ¿verdad? ¿Sí? ABC lo puedes escribir de 6 maneras distintas, ya. De esas 6, hay 2 que llevan al mismo resultado, estas de aquí. Y las otras 4 obviamente llevarán a resultados diferentes, como lo vimos en la observación de hace un momento, ¿no? En el ejemplo 1 de hace un momento. ¿Ok? Eso dice la primera propiedad. La segunda propiedad, y en realidad la segunda, tercera, cuarta propiedad y la quinta, nos van a ser lo que vamos a utilizar con mayor frecuencia en los problemas. Son las aplicaciones geométricas del producto mixto. Dice la teoría, el valor absoluto del producto mixto de tres vectores, A, B y C, representa el volumen del paralelepípedo formado por los vectores A, B y C. Profesor, ¿paralelepípedo? Sí, una caja. Ahí está, paralelepípedo, ¿no? Una caja, si quieres, rectangular, ¿no? Ese paralelepípedo, mira, está formado por tres vectores, A, B y C. Si yo quiero calcular el volumen de este poliedro, entonces lo que debo hacer es hallar el producto mixto, tomarle el valor absoluto, porque recuerda que el producto mixto puede ser negativo. Entonces, para calcular volúmenes le tomas valor absoluto, así aseguras positividad, y eso te permitirá calcular el volumen de este poliedro. ¿Ok? Ya, yo sé que te preguntas, profesor, ¿y cómo sé cuáles vectores tomar y cómo sé cuál orden considerar? Vamos a volver sobre eso en un momento, ¿sí? En realidad, así como para el cálculo de áreas, no importaba cuáles vectores yo tome, para el cálculo de volúmenes, en principio tampoco importa cuáles vectores tomes. Por ejemplo, podemos tomar en el mismo paralelepípedo los vectores U, V y W. ¿Sí? Dale en esta figurita pequeña. En el mismo paralelepípedo podemos tomar ahora este trío de vectores, U, V y W. Le calculas el producto mixto, le tomas valor absoluto y eso también lleva a el volumen de dicho poliedro. Es decir, de manera muy general, no importa los vectores que yo tome para el cálculo del volumen. Puedo tomar tres vectores cualesquiera. Obviamente hay restricciones, vamos a comentarlas en un momento. ¿De acuerdo? Así que la segunda propiedad va a ser de mucha utilidad, volumen de paralelepípedos, jóvenes, es el valor absoluto del producto mixto. ¿Ok? De tres vectores en el paralelepípedo. Hablemos de otras figuras que son también frecuentes en las preguntas de las calificadas. Tercera propiedad. El volumen de una pirámide de base cuadrangular formada por los vectores A, B y C se puede calcular como un tercio del valor absoluto del producto mixto de los tres vectores A, B y C que forman la pirámide. A ver, recuerda, pirámide de base cuadrangular. La base de la pirámide es un cuadrilátero, ¿ok? En realidad tendría que ser un paralelogramo, ¿ok? Y tenemos pues nuestra pirámide. ¿Está bien? En esa pirámide ubicamos tres vectores, A, B y C, y con ellos puedo calcular el volumen de la pirámide. Ya lo hemos señalado, es un tercio del valor absoluto del producto mixto de estos tres vectores. ¿Ok? Ahora, profesor, y como en el caso anterior, como en el caso del paralelepípedo, yo puedo escoger otro trío de vectores, es decir, usted lo ha calculado con los vectores A, B y C. Si yo escojo otro trío de vectores, ¿sale lo mismo? Claro que sale lo mismo.
Por ejemplo, estos vectores de azulito, también en la pirámide, U, V y W. Con estos tres vectores también puedes calcular el volumen. 1/3 del producto mixto de dichos vectores. ¿Está bien? Jóvenes, de estas dos primeras observaciones, bueno, en realidad de la propiedad número 3 y de la número 2, ¿hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? Bien. En realidad la propiedad número, jóvenes, 3 se deviene de la propiedad número 2. Tú debes recordar, o en todo caso te comento esto, que en geometría, en la clásica geometría, en la geometría de toda la vida, ¿no? La que aprendemos en el colegio, en la academia, cuando uno trabaja con poliedros, ¿sí? Pirámides, paralelepípedos, etcétera, hay algo que se llama principio de Cavalieri. ¿Te suena? No te preocupes. El principio de Cavalieri dice lo siguiente, que todo paralelepípedo puede descomponerse en tres pirámides cuadrangulares. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio nos hicieron hacer eso, hacer tipo origami, ¿no? Bueno, no se llamará origami en realidad, pero en cartulina, ¿no? En cartulinas había que, con cartulinas hacer una pirámide. Creo que me entiendes a qué me refiero, ¿no? En una cartulina dibujas las caras laterales, ¿no? Las aristas y luego los cortas y los pegas, ¿no? Con, con algún pegamento y formas tu pirámide, ¿no? Nos hicieron hacer tres pirámides. Y luego esas tres pirámides unirlas de modo que se formen un paralelepípedo. Siempre se puede, no es muy directo, eso sí, darse cuenta de cómo hacer las pirámides para que al juntarlas formen una caja. Pero siempre se puede, se llama principio de Cavalieri, ¿ok? Es más, en la internet, si es que uno busca eso, va a encontrar esta manera de cómo desdoblar una pirámide, perdón, un paralelepípedo en tres pirámides, ¿ok? Entonces, si una pirámide puede obtenerse dividiendo una caja en tres, entonces el volumen de una pirámide será pues la tercera parte del volumen de la caja. Por eso que es 1/3 del valor absoluto del producto mixto. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de aquí uno puede hablar de otros poliedros, ¿no? Por ejemplo, puedes hablar de un hexaedro, de un dodecaedro, no me mires así, son sólidos que tú seguro ya has visto, en todo caso puedes recordar. Icosaedro, ¿no? Un icosaedro es un poliedro que tiene 20 caras, ¿verdad? Ya bueno. Esos no son necesarios para nuestro curso, ni siquiera el hexaedro, que tiene 6 caras. Los más frecuentes en las calificadas son estos dos, paralelepípedos y pirámides de base cuadrangular. Adicionalmente, yo voy a comentar otros dos que son muy parecidos para que tengas un poquito de herramientas. ¿De acuerdo? Sí, los demás, créeme, no aparecen mucho en las calificadas. Entonces, no es necesario que te preguntes, profe, ¿cómo calculo el volumen de un octaedro, por ejemplo? No, no es necesario. Puedes revisarlo, sí, pero yo no lo creo necesario para el contexto de católica. Los que sí me parecen importantes referenciar, ya lo hemos dicho, son los paralelepípedos y las pirámides, ¿ok? Pirámide de base cuadrangular, y veamos a continuación, pirámide de base triangular. ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide de base triangular? Bueno, dice la teoría, esto se puede calcular como 1/6 del valor absoluto del producto mixto de tres vectores que forman la pirámide de base triangular. Recuerda que una pirámide de base triangular es llamada tetraedro. ¿Okay? La base es un triángulo y las caras laterales obviamente también son triángulos. Es decir, está formado este poliedro por las caras son 4 triángulos. De ahí el nombre, no de tetraedro. ¿Ok? Bien, el volumen de este poliedro nuevamente es 1/6 del valor absoluto del producto mixto de tres vectores que forman la pirámide. Por ejemplo, los vectores A, B y C aquí señalados. Pero no tiene que ser necesariamente con esos tres vectores. Puedes en realidad calcularlo con tres vectores cualesquiera que formen la pirámide. Por ejemplo, U, V y W. Y también le tomas el producto mixto, le aplicas valor absoluto, lo divides entre 6 y eso también te dará el volumen de la pirámide de base triangular.
¿Ok? Y finalmente, tenemos el volumen de los prismas, pero prismas de base triangular, ¿de acuerdo? Yo sé que por ahí recuerdas prismas de base hexagonales, ¿no? Prismas de base cuadrangulares, ya, ok. Para el curso es solamente necesario conocer el volumen de un prisma de base triangular. Recuerda, bueno, ahí está, ¿no? Así se ve un prisma más o menos, en este caso un prisma de base triangular, ¿no? Las caras, las bases, tanto inferior como superior, son triángulos, ¿no? Y aquí están las aristas, ¿ok? La pauta teórica nos dice, usted forme tres vectores en el prisma, por ejemplo, A, B y C, tomen el producto mixto, valor absoluto entre dos, y eso les dará el volumen de dicho prisma, ojo, de base triangular, ¿ah? Y los vectores, como ya le hemos comentado con estos ejemplitos, ¿no? Pueden ser en realidad cualquiera, no tienen por qué ser necesariamente este A, B y C. Cualquier trío de vectores en el prisma, ¿ok? Me sirven para calcular el volumen de dicho poliedro. Ciencias, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Está todo claro? Muy bien, esta parte es fundamental, ¿ah? ¿Sí? La tercera calificada del curso, que es básicamente vectores, ¿ok? Gira en torno a preguntas de volumen, ¿no? Entonces, que tú puedas no solamente recordar estas fórmulas, obviamente, sino entender y tener bien claras las estrategias es fundamental para enfrentar la tercera calificada del curso. Vamos a comentar algunas cositas adicionales para ya cerrar la teoría, porque eso es todo lo que tienes que saber en realidad del producto mixto. Luego enfrentaremos los problemas. Ok, profesor, usted dice que puede ser cualquier trío de vectores. Ya, en principio sí, pero hay una cuestión, jóvenes, que hay que tener en cuenta. Puedes tomar cualquier trío de vectores, pero con estas condiciones. La primera es que los vectores no tienen que ser paralelos. Por ejemplo, no puedo tomar el vector, ese de aquí, lo voy a llamar no sé, P, el vector Q, pero usted dice cualquier trío, ¿verdad? Ya, entonces tome ahora este vector de acá, PQR, y con esos tres vectores calcule el volumen. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque esos tres vectores, dos de ellos son paralelos. El vector Q y el vector R son paralelos, y eso no aplicaría para el cálculo del producto mixto. En realidad vas a ver qué ocurre cuando tomas eso. Es una propiedad, la vamos a comentar en unos 5 minutos, pero reitero, si los vectores son paralelos, si al menos dos de ellos son paralelos, eso no te sirve para calcular el producto mixto. ¿Está bien? Tienen que ser vectores no paralelos entre sí. Jóvenes, y esto aplica para los cuatro poliedros que estamos viendo. ¿Está bien? Ok, entonces, primera, digamos, condición, debo tomar vectores no paralelos. Por ejemplo, podría tomar este vector aquí. P, podría tomar este otro vector. Q, y podría tomar, por ejemplo, este otro vector. Así, lo voy a llamar N. Esos tres vectores no son paralelos, entonces eso sí me sirve para calcular el volumen de este paralelepípedo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya. Ahora, la otra condición que uno debe chequear al momento de calcular volúmenes es que los vectores no sean coplanares. ¿Qué significa coplanares? Que están en un mismo plano. A ver, profesor, usted dice que para calcular volúmenes, los vectores que escojamos, que tienen que ser tres, obviamente, no tienen que ser paralelos. Ya, profesor, mire, tome el vector P, ahí está, ¿no? El vector Q, y como no tienen que ser paralelos, tome la diagonal aquí. Con esos tres vectores, ¿puedo hallar el volumen? No. ¿Por qué no, profe? Si no son paralelos. Ya, pero ocurre que estos tres vectores están en un mismo plano. Están en la cara superior del paralelepípedo. ¿Verdad que sí? ¿Puedes notar eso? Ya, eso no sirve para calcular volúmenes. Por lo menos uno de los tres tiene que salir del plano formado por los otros dos. Entonces, uno de estos tres vectores tiene que salir del plano. Bueno, considero ese de aquí.
¿Está bien? Entonces, en resumen, tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Para ser muy, muy específicos. Para calcular volúmenes con vectores se requieren tres vectores que no sean paralelos y que no sean coplanares. Es decir, que no sean paralelos y que uno de ellos salga del plano formado por los otros dos. ¿De acuerdo? Por eso es que aparecen estas gráficas como modelo, ¿no? Mira, A, B y C son vectores que cumplen esa condición. B y C están en un mismo plano y A sale del plano de la base. Perfecto. Lo mismo con los vectores U, V y W. Por ejemplo, U y V están en un mismo plano, están en la cara lateral del paralelepípedo. El vector W sale de dicho plano. Esos tres vectores sirven para calcular volúmenes. Y en general puedes notarlo en todas las demás figuras, ¿no? Vectores no paralelos y vectores tal que uno de ellos sale del plano formado por los otros dos. ¿De acuerdo? Puedes identificar eso de así. Y esa es la condición que debo establecer para poder identificar qué vectores tomar al momento de calcular el volumen. Fuera de eso, puedes tomar cualquier trío de vectores, ¿no? Por ejemplo, y aquí va una recomendación, para no estar divagando entre las aristas, ¿no? Porque uno podría decir, mira, aquí hay 12 aristas. Entonces, profesor, ¿cuál tomamos para el volumen? Ya, mira. A mí me enseñaron esto hace mucho tiempo atrás. Fija un vértice, cualquiera. Por ejemplo, este de aquí. Y desde ese vértice dibuja tus tres vectores. Siempre en R3, desde un vértice, puede trazarse, jóvenes, tres vectores. Entonces, por ejemplo, ya este de aquí, hay un primer vector. Sobre la arista, obviamente, ¿no? Por acá va el segundo vector. Y para cerrar desde este vértice, sobre esta arista, ahí va el tercer vector. Con esos tres, puedo calcular el volumen. Nuevamente, ubica un vértice, cualquiera. Obviamente un vértice de donde tengas información, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo de dato, no sé, el punto P, tengo las coordenadas del punto P, obviamente voy a fijar este vértice porque tengo datos al respecto. Si, a ver, digamos, este punto aquí tiene coordenadas conocidas, voy a fijar dicho punto para trazar mis tres vectores. Dale, nuevamente, sobre las aristas, ¿ah? Más adelante, jóvenes, a este tríedro de vectores uno le llama tríedro de Frenet. Frenet fue un matemático francés que estudió mucho la geometría de los vectores, no solamente la geometría de los vectores, sino la geometría en todo el sentido de la palabra, Frenet. Y es por eso que este triedro que sirve para calcular volumen, no solamente para volumen, sino para otras cosas más, se le denomina triedro de Frenet. ¿Ok? Para aterrizar la idea, para calcular volúmenes, ubícate en un vértice del cual tengas datos, coordenadas, y de ahí dibuja tus tres vectores. Con esos tres vectores tranquilamente puedes hallar el volumen. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo primero que quería comentar. Cómo escoger los vectores para el cálculo del volumen. Aunque en realidad los problemas van a venir casi siempre indicados. Hay el volumen del paralelepípedo formado por estos tres vectores. Ya, bueno, pero si no, si te dan la gráfica, ya sabes cómo escoger. Y lo otro, profesor, ya digamos que ya fijé cuáles son mis tres vectores. ¿Cómo sé en qué orden multiplicar? Ah, bueno, jóvenes, el orden no es relevante para el cálculo de volúmenes, ¿ah? ¿Por qué? A ver, hace un momento hicimos esta operación, ABC, ¿verdad? Y luego hicimos esta otra operación, CBA. ¿Recuerdas qué ocurrió? Que este CBA, en ese orden, resultó ser el opuesto del anterior, ¿verdad? El primero salió 12 y el otro salió menos 12, o al revés, pero claro, no, lo importante es que uno fue el opuesto del otro. No va más allá. Si tú cambias el orden, lo mucho que va a cambiar es el signo del resultado del producto mixto. Pero como vamos a tomarle valor absoluto, porque eso dice la definición, ya, profe, al tomarle valor absoluto, ¿el signo negativo va a desaparecer? Claro que sí.
por propiedad de valor absoluto, obviamente, ¿no? Y entonces, jóvenes, ocurre que, vale, quédate con esto, el valor absoluto de este producto mixto y el valor absoluto de este producto mixto con el orden cambiado, mira, es exactamente el mismo. Y como este valor absoluto le da el volumen, dice esto, no importa cuál sea el orden que yo opere. Puedo operar ABC, puedo operar CBA. Para el cálculo de volúmenes, no importa el orden en el cual tú calcules el producto mixto. ¿Ok? Así que fijas tus tres vectores, los multiplicas en la manera que más te convenga y listo. Con eso calcularás volúmenes de los poliedros que tengas enfrente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de estas dos observaciones? Ya lo decía, lo comentado aquí, para paralelepípedos aplica para todos los poliedros que hemos marcado, ¿de acuerdo? Para pirámides cuadrangulares, para pirámides triangulares, incluso para prismas de base triangulares. ¿Está bien? Y una observación final es que, a ver, mira, así como en el caso del cálculo de áreas, la formulita que vimos aplica para todos los triángulos, ¿no? Sean equiláteros, escalenos, etcétera. Esta formulita para el volumen aplica para todos los poliedros, independientemente si sean regulares o no. Dale, ¿tú recuerdas que hay algo que se llama poliedro regular? Dejo para que tú recuerdes cuando un poliedro se llama regular. Es recontra sencillo el concepto, estoy seguro que lo has visto alguna vez en tu formación previa a la universidad. Profe, ayúdeme a poner en el chat. Ok, no hay problema, con todo gusto. Un poliedro se llama regular cuando todas las caras son polígonos regulares. Por ejemplo, aquí en la pirámide, el conocido como tetraedro, tiene 4 triángulos como caras, ¿verdad? ¿Sí? Ya, pero esos triángulos no tienen por qué ser eh, triángulos equiláteros. Pueden ser escalenos, isósceles, rectángulos, etc. Ocurre que si las 4 caras son polígonos regulares, triángulos equiláteros, la pirámide se llama regular. ¿Ok? Ya, pero la formulita inclusive vale para todas las pirámides. Aquí también, ¿no? Las caras son paralelogramos. Para un paralelepípedo las caras son en general paralelogramos. Pero ¿qué ocurre si ese paralelogramo se convierte en un eh, polígono regular de 4 lados? Es decir, en un cuadrado. Bueno, si las caras fueran cuadrados, tenemos un cubo, ¿verdad? Hexaedro regular. ¿Ok? Profe, en ese caso la fórmula es la misma, ¿no? Lo que yo quiero decir es que sea o no un poliedro regular, la fórmula sigue siendo válida. ¿Ok? Otra vez, tarea, chequear cualquier libro de geometría, y estoy seguro que cuando lo veas lo vas a recordar. ¿Qué cosa es un poliedro regular? ¿Sí? Y otro detalle que también vale la pena señalar es que la fórmula no requiere de que el paralelepípedo sea recto, o que el poliedro sea recto. Ya sabes lo que voy a decir, ¿no? Sí, que hay que recordar, seguro, profesor. Usted va a decir que tengo que recordar qué cosa es un poliedro recto. El concepto es muy sencillo, jóvenes. Mira, las aristas son estos segmentos, ¿ok? Aquí señalados. Ya, eso sí lo recuerdas, ¿ah? Las aristas pueden ser perpendiculares a las bases. Cuando una arista es perpendicular a la base del poliedro, entonces este se llama un poliedro recto. 90 grados aquí, 90 grados aquí, es un poliedro recto. Cuando las aristas son perpendiculares a la base. Pero cuando las aristas, como aquí, no son perpendiculares a la base, mira, aquí están un poquito inclinadas las aristas, puedes notarlo, ¿sí? Esta arista, ¿no? Con la base aquí. Entonces se denomina un paralelepípedo oblicuo. ¿Ok? Ya, eso tampoco es relevante. ¿Sí? Si el paralelepípedo es recto o es oblicuo, si el poliedro es recto o es oblicuo, entonces, jóvenes, la formulita se sigue como tal. En realidad, si quieres resumirlo, las fórmulas que hemos visto, la número 2, 3, 4 y 5, se valen para los poliedros señalados en cualquiera sea su forma. Regulares, no regulares,
paralelepípedos, prismas, pirámides rectas o no rectas. ¿Ok? Muy bien. La última propiedad nos dice lo siguiente. La última propiedad del producto mixto. ¿Recuerdas que hace un momento calculábamos el producto mixto, salió 12, salió menos 12 me parece, creo? Y nos planteamos si tenía alguna representación, algo me decía que salga menos 12 o 12. En realidad no. Eh, el producto mixto tiene una relevancia cuando el resultado es cero. ¿Por qué? Porque si el producto mixto de tres vectores sale el número real cero, significa que esos tres vectores son coplanares. Profesor, ¿qué significa coplanares? Que están en la misma recta. Perdón, en el mismo plano. Dije recta, ¿no? Coplanares significa que los tres vectores están en el mismo plano. Ah, profe, entonces por eso no se puede tomar para calcular volúmenes vectores coplanares. No, porque si tú tomas vectores que están en un mismo plano, el producto mixto sale cero. Y eso diría que el volumen sale cero, pero eso no tiene sentido. ¿Ok? Por eso es que para el cálculo de volúmenes se debe tomar vectores que por lo menos uno de ellos salga del plano. ¿Ok? Aquí otra vez apelo a tu cultura general matemática. En la geometría del espacio se acostumbra mucho representar a los planos como paralelogramos. ¿Sí? Entonces, esta figurita que estoy señalando aquí, si bien es cierto, parece un paralelogramo, más con esas pautas le he dibujado, no se trata de ese cuadrilátero. No, no, no. Por eso le pongo aquí una sombrita para que, bueno, así lo aprendí. Profesor de geometría en la academia, que era mi vecino, nos enseñaba a representar de esta manera. Y como la geometría era uno de los cursos que más me gustaba, ponía bastante detalle a las gráficas. Bueno, ahí está. Esto es un plano, ¿ok? Por lo menos da la idea de un plano. Entonces, lo que sí tenemos que aprender es que cuando el producto mixto de tres vectores sale cero, es porque dichos vectores, por ejemplo este otro aquí, vamos a poner otro color, y este tercero por aquí. Los tres en un mismo plano. ¿De acuerdo? Por eso que el producto mixto va a salir cero. Tengan presente ello, ¿no? Y viceversa. Si tú estás calculando alguna operación entre vectores y resulta que el producto mixto sale cero, tú dices de cajón, no, estos vectores están en un mismo plano. ¿Preguntas? Muy bien, ciencias. Cerramos entonces toda la parte teórica del producto mixto, ¿sí? Si queremos recapitular, ¿qué yo debo saber concretamente de este tópico? Bueno, debes saber cómo calcular el producto mixto, ya sea con la definición o con determinantes, pero debes poder calcular el producto mixto de tres vectores. Y segundo, debes conocer estas cuatro pautas para el cálculo de volúmenes. El volumen de un paralelepípedo, el volumen de una pirámide de base cuadrangular, el volumen de un tetraedro, y recientemente, desde que el curso cambió, ¿ok? Se pregunta bastante por volúmenes de prismas. Prismas de base triangular sobre todo. ¿Ok? Muy bien. Dale, entonces, vamos con los problemas. Ejemplo número 2. Sea A, B y C, ahí están los vectores conocidos, calcule el volumen del paralelepípedo formado por los vectores A, B y C. Ok, problema de aplicación muy concreta, solamente vamos a utilizar la formulita, ¿no? Del volumen de un paralelepípedo para dar respuesta. ¿Está bien? Que sirva también este problema, jóvenes, para que se señale que no es necesario graficar el paralelepípedo con puntos y comas. Es decir, profesor, ubique el vector A, el vector B y el vector C, y a partir de ello grafique el paralelepípedo. No, no, ya hemos comentado que graficar en R3 algunas veces
bueno, algunas veces no, en realidad, tiene siempre sus particularidades. Por lo que, así como cuando era área, tú dibujabas un paralelogramo, ¿no? Un triángulo muy genérico, aquí también dibujo un paralelepípedo bastante genérico. ¿Ok? Es una caja rectangular, ¿verdad? Un paralelepípedo. Y como tampoco importa el orden al momento de hacer el producto vectorial, perdón, el producto mixto, yo voy a representar los vectores así. Si te preguntas, profe, ¿cómo sabe que los vectores parten de ese vértice? No lo sé en realidad. Profe, si lo coloco en el vértice, en otro vértice, Salón, la respuesta va a ser la misma. ¿Ok? Porque no importa qué vectores tomes, no importa dónde los representes. ¿De acuerdo? Entonces, no te rompas la cabeza preguntándote dónde ubico los tres vectores o por qué lo ubicamos así. ¿No? Si te preguntas, profe, ¿cómo sabe que B y C están en el plano inferior? No lo sé. Profe, si pongo el vector A y el vector B, está exactamente lo mismo. Haz un gráfico el más genérico posible. ¿Ok? Lo importante es que planteemos las fórmulas de manera directa y que los cálculos sí lo hagamos de manera correcta. El volumen de un paralelepípedo es el valor absoluto del producto mixto y como no importa el orden, yo voy a tomar de esta manera. A, B y C. Para calcular el producto mixto de A, B y C, ya sabes, determinantes, las componentes del vector A, dato del problema, las del vector B también, y las del vector C. Ya, otra vez, para calcular determinantes, completas con las dos primeras columnas, chequéalas por favor. Luego multiplicas de manera diagonal hacia abajo, 10, menos 1 por 1, ahí está menos 3, 3 por menos 2 por menos 2, eso resulta ser 12, sumamos 22 menos 3, eso es 19, es el producto hacia abajo. Ahora le das de manera diagonal hacia arriba, 3 por 2 por 3, menos 2 por 1 por 1, 5 por menos 2 por menos 1. Hay que referenciar siempre cuáles son los elementos a multiplicar en la diagonal. Reducimos, porque los productos parciales aquí se van a sumar, 18 más 10 menos 2, ahí está, y luego resta, siempre resta. Lo de abajo, 19 menos lo de arriba, 26. Porque resulta ser menos 7. Ok, está bien, esto es normal, el producto mixto puede salir negativo. Pero para calcular el volumen, le tomas el valor absoluto del producto mixto. Valor absoluto de menos 7 es 7, ¿ok? Si el problema no te marca unidades para volumen, clásicamente colocas unidades cúbicas que lo representamos así. Profe, ¿cómo unidades? Ya, algunas veces te van a colocar, digamos, las longitudes. Por ejemplo, te van a decir que una arista mide 3 centímetros o 4 metros, ¿ok? Ya no van a dar unidades con las cuales trabajar, unidades de longitud. Entonces, si en el problema me indican que las aristas se miden en centímetros, pues el volumen tendrá que estar en centímetros cúbicos. Si en un problema me señalan que, por ejemplo, la longitud, uno de los lados en la base, se mide en metros, pues el volumen estará en metros cúbicos. ¿Ok? Solamente es un complemento a la respuesta, ¿no? Lo resaltante, lo importante es, primero, plantear adecuadamente la fórmula y luego, obviamente, hallar el producto mixto con determinantes, como aquí se ha señalado. Ejemplo solamente de aplicación. ¿Hay alguna consulta, alguna duda respecto del ejemplo número 2? Sería interesante, jóvenes, que tú calcules este mismo volumen, pero tomando un orden diferente los vectores. Ya no A, B, C, sino quizás A, C, B o C, A, B, en un orden distinto, para que te convenzas de que el volumen va a salir exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Ejemplo número 3. Hagamos más interesante la cosa. Los vértices de un tetraedro son los puntos A, B, C y D. Ahí está, puntos conocidos, de coordenadas conocidas. Halle la altura, el módulo del vector de E, esa es la altura, ¿ok? Y el volumen del tetraedro. Ok, profesor, tetraedro, sí, tetraedro es una pirámide de base triangular, ¿ok? No lo olvides, ¿ah? Tetra, prefijo 4, edro viene de poliedro, ¿está bien? Caras, 4 caras, ¿no? ¿Está bien? Para hacer un poquito eh, el, bueno, el nombre de estas figuras geométricas. Así que un tetraedro es una pirámide de base triangular. Se nos dan los 4 vértices del tetraedro. Entonces yo voy a representarlo de esta manera.
tetraedro. ¿Está bien? Eh, Profesor, ¿cómo sabe usted que el punto D es el vértice superior? En realidad, mire, en un tetraedro es indistinto cuál tomas como vértice, ¿verdad que sí? Recuerda que el vértice es, si quieres, la cúspide de la pirámide, ¿no? Así llamada, creo. Es indistinto, porque como son cuatro triángulos que tú gires, da exactamente igual. Dale, yo no soy muy bueno explicando geometría, pero espero que se me entienda eso, ¿no? A ver, lo voy a comentar mejor. Porque siempre que trabajamos esto, es importante señalar el porqué de los gráficos. No, a ver, lo voy a hacer aquí. Ahí está. Jóvenes, este puntito acá se suele llamar vértice de la pirámide. Algunos libros le llaman cúspide. Ese de aquí. Y le voy a poner Q, ¿no? Por ejemplo, así. P, Q, R, S, ¿no? El punto Q es llamado cúspide de la pirámide. Dale. Imagínate las pirámides de Egipto, ¿no? Y imagínate el punto más alto. Eso se le llama cúspide. En un tetraedro, aunque las pirámides de Egipto no son tetraedros en realidad, ¿no? Son pirámides de base cuadrangular. Pero en un tetraedro es indistinto cuál es la cúspide. ¿Por qué? Porque yo puedo girar esta pirámide, ¿no? Cambiarla de orientación y como tiene cuatro triángulos como caras, al momento de girar, por ejemplo, digamos que lo giro en este sentido. Entonces el punto Q va a estar aquí, el punto P estará por acá, el punto R aquí y el punto S acá arriba. ¿Ok? Entonces ahora el punto S será la cúspide. Y así, si lo giro, jóvenes, en otro sentido, el punto R será la cúspide. Y esto ocurre porque son cuatro caras, cuatro triángulos. Es imposible distinguir, ¿ok? ¿Cuál es la base? Porque todas son figuras triangulares. Por eso que en el problema, ¿no? En el problema nos dice, los vértices son A, B, C, D. Si te preguntas, y profe, ¿cómo sé cuál es la cúspide de la pirámide? Puede ser cualquiera. A eso voy. ¿Está bien? ¿Sí? Profesor, ¿y por qué lo ha colocado como el punto D? Y ahora te lo voy a comentar. Pero en una pirámide triangular, en un tetraedro, cualquiera de los vértices puede ser la llamada cúspide. Cosa que no ocurre en las pirámides de base cuadrangular, como las pirámides de Egipto, por ejemplo, ¿no? Que son pirámides, claro que sí, es más, de ahí viene el nombre, pero de base cuadrangular. Ahí siempre se especifica el vértice. Esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, para indicarme que el punto P es el vértice, dale, esto viene de la geometría clásica, ¿no? Se indica así, ¿no? Pirámide P, Q, R, S, T. ¿Qué me dice? Que esto es la cúspide y que estos son los vértices del polígono en la base. Entonces, ya aquí yo no puedo escribir cualquier punto como la cúspide de la pirámide, como el vértice. Necesariamente tiene que ser este puntito P. ¿Está bien? Muy bien. Dale, mira, yo siempre recomiendo para el complemento de álgebra el Baldor. Para el complemento de geometría, tú quieres revisar un poquito más de pirámides, esas cosas. eh, el libro bueno, este señor, Baldor, tiene también una colección en geometría, donde esto está muy bien explicado. Así que tú puedes revisar eso para que refresques la memoria respecto de pirámides y demás. ¿Ok? Muy bien. Ahora, retomando el problema, yo he tomado el vértice D como la cúspide. ¿Por qué? Porque quiero calcular la altura DE. Y para que gráficamente me sea más fácil visualizar la altura, al punto D lo coloco como cúspide. Si eso no hubiese ocurrido, si hubiésemos colocado, por ejemplo, al punto A como cúspide y al punto D aquí abajo, trazar la altura DE hubiese sido visualmente un poquito complicado, ¿no? Porque la altura es desde el vértice perpendicular hacia la cara opuesta. Ya, y bueno, visualizarlo de esa manera sería un poquito más complicado, ¿no?
Es por esa razón, simplemente por una comodidad en la gráfica, que yo ubiqué al vértice D como cúspide. En realidad, ciencias hace un gráfico lo más simple posible. Eso siempre es bueno reiterar. Dale, vamos ahora sí con el problema. Aquí estamos. Queremos calcular, jóvenes, ahí está, ¿no? Queremos calcular la altura y el volumen del tetraedro. Vamos con lo primero, vamos con el volumen, porque para el volumen ya tenemos todos los vértices. Profesor, para el volumen requerimos, perdón, tres vectores. Claro que sí. Yo ya los he dibujado de verdecito. El vector que va desde A hacia B, el vector AB, el vector AD y el vector AC. Recuerda que puedes tomar cualquier trío de vectores. Yo escojo estos, con la pauta que ya te comenté, ¿no? Tomas un vértice y desde ese vértice trazas sus tres vectores. Que no sean paralelos y que por lo menos uno de ellos, en este caso el vector AD, salga del plano formado por los otros dos. Hagamos las cuentas, ¿sale? El vector AD restamos coordenadas D menos A, tal cual. El vector AB restamos coordenadas B menos A, ¿sí? Y el vector AC restamos las coordenadas del punto final C menos el punto inicial A. Ahí está, C y A. Listo. Muy bien. El volumen, dice, es un sexto, ahí está, volumen de la pirámide de ABC. Y esto significa que estamos considerando al vértice D como la cúspide de la pirámide. Dice la teoría, volumen de un tetraedro es un sexto del valor absoluto del producto mixto de tres vectores en la pirámide. Escogemos esos tres vectores y en este orden. AD, AB, AC. Dale, vamos. Para matizar un poquito, ya te he comentado que se puede calcular el producto mixto con determinantes, pero también está la definición, ¿verdad? Entonces, para matizar un poquito, ahora vamos a hacerlo con la definición. El producto mixto AD, AB, AC, por definición, se calcula con esta operación. AD punto AB aspa AC. ¿Sí? La definición del producto mixto. ¿De acuerdo? Entonces, calculemos ello. Primero calculamos el producto vectorial AB aspa AC. Recuerda la clase anterior, por favor. Este producto vectorial AB aspa AC se calcula con determinante, en particular con la forma simplificada del determinante. Recuerda, por favor, la clase anterior, ¿no? Para la primera componente, tapamos la primera columna, nos quedamos con menos 1, 1, 1, 1. La segunda y la tercera columna. Numeritos que arreglamos en un determinante, ahí está, de 4 números. Para la segunda componente, tapamos la segunda columna. Nos quedamos con la primera, 1, 1, y con la tercera, 1, 1. Esos 4 números los arreglamos en un determinante, ahí está, listo. Y recuerda además que en esta operación a la segunda componente se le cambia de signo. Solo la segunda componente siempre debe cambiarse de signo. Por eso que aparece este signo negativo en rosadito para indicar que es una cuestión teórica, ¿sí? Y para la tercera componente de nuestro producto vectorial tapamos la tercera columna, nos quedamos con la primera y con la segunda. Listo. Determinantes de orden, ¿sí? 2. Multiplicas en diagonal hacia abajo y hacia arriba. En realidad, como puedes ver, estos determinantes se reduce mucho a multiplicar hacia abajo y luego hacia arriba, ¿no? Ya está. Dale, ciencias. La práctica hace al maestro. Yo estoy seguro que resolviendo unos 30, 40 problemas de estos, vas a tener ya la prestancia para hacer estas cuentas. Así que tenemos el producto vectorial AB aspa AC. ¿Ok? La primera componente, menos 1, menos 1, menos 2. La segunda componente, 1 menos 1, 0. El signo ya queda de lado, obviamente. La tercera componente, 1 menos menos 1, ahí está 2. Listo. Ahora vamos a multiplicar AB aspa AC, vamos a multiplicar escalarmente por el vector AD de componentes 2, 3, menos 4. Luego entonces el producto mixto será el vector AD de componentes 2, 3, menos 4 multiplicado escalarmente por el vector AB aspa AC de componentes menos 2, 0, 2. ¿Dale? Recuerda cómo se calcula el producto punto, también llamado producto interno.
La teoría dice, multiplique componente a componente y sume todo. 2 por menos 2, 3 por 0, menos 4 por 2, suma todo. Y ahí está. Menos 12 es el valor del producto mixto. ¿Ok? Así, el volumen de nuestro tetraedro es un sexto del valor absoluto del producto mixto. El volumen será 2 unidades cúbicas. ¿Ok? Muy bien. Esto es la primera parte del problema. Calcular el volumen del tetraedro. Aquí está. La segunda parte del problema, aunque en realidad aquí se enuncia como la primera, es el cálculo de la altura de E, que ya aquí la trazamos, ese segmento de rojo. ¿Ok? Recuerda, en cualquier poliedro, la altura es la longitud del segmento trazado desde un vértice hacia la cara opuesta. ¿Ok? En este caso, desde el vértice D trazamos una perpendicular hacia la base y esta será la altura del tetraedro. Ciencias. Si el poliedro fuera regular, la altura cae en el centro del polígono de la base. En este caso, si el tetraedro fuera un tetraedro regular, la altura caería en el centro del triángulo y eso haría recontra sencillo calcular dicha altura. ¿Cuál es el centro de un triángulo? Ciencias. ¿Cuál es el centro de un triángulo? Nota mental, recordar cuál es el centro de un triángulo. El centro del triángulo es un punto recontra conocido. Empieza con B, ¿ok? Y termina con aricentro. Es el baricentro, ¿ok? El centro de un triángulo, ¿ok? Es el centro de un triángulo equilátero es el baricentro. En realidad siempre es el baricentro, ¿ok? Si el tetraedro fuera regular, este punto E sería el baricentro. Profe, ¿y hay una fórmula para el baricentro? Claro que la hay, sería recontra sencillo aplicar la formulita, calcular el punto E, luego el vector DE. Pero este tetraedro no es regular, entonces el punto E no tiene por qué ser el baricentro. Ok, profe, y entonces, ¿cómo hallamos este vector altura de E? En realidad queremos hallar el módulo de la altura. Entonces, jóvenes, para ese tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es enlazar la geometría de los vectores con la geometría clásica de toda la vida. ¿Ok? A mí me gusta mucho utilizar esta expresión, ¿no? En estos momentos, ¿ok? Tienes que poner aquí, sobre nuestra clase, demostrar que eres digno heredero de la sapiencia de Euclides, ¿no? Del conocimiento de Pitágoras, de el buen Tales, ¿no? Pilares de la geometría de toda la vida. Profe, ¿a qué se refiere usted? Que vamos a utilizar las fórmulas para el volumen que la geometría clásica da. ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide? No con vectores, sino con geometría. Dale. ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide? Te leo, te escucho. Profe, deberías saberlo, ¿no? Te ayudo. Para el lunes seguro que lo vas a saber. Cuando comience el ciclo regular, seguro que lo vas a revisar, porque esto lo sabes, solamente que a veces la memoria nos juega mala pasada, ¿no? Esto se aprende en el colegio, en la pre, en algún lugar antes de la universidad. Estoy seguro de eso. Así que es cuestión solamente de recordarlo. Tampoco es para que no hagamos una exageración. Solo es cuestión de recordarlo y estoy seguro que para el comienzo del ciclo regular este lunes ya lo sabrás o lo recordarás. El volumen de una pirámide es un tercio del área de la base por la altura. Repito, es una fórmula geométrica, es una fórmula de la geometría clásica. ¿Está bien? Un tercio del área de la base por la altura. Cualquier pirámide, triangular, cuadrangular, pirámide hexagonal, cualquier. Un tercio del área de la base por la altura. Esa idea vamos a utilizar aquí. Dale, entonces vamos a cerrar el ejemplo número 3. Ya lo decía, nos vamos a ayudar de las fórmulas de la geometría clásica. La geometría clásica dice que el volumen de cualquier pirámide, en particular de una pirámide de base triangular, es un tercio del área de la base por la altura. La altura, como puedes recordar de nuestro gráfico, es el módulo del vector de E, es justo lo que nos piden ayer. El volumen ya lo calculamos, es 2.
Así que, profesor, solamente nos faltaría el área de la base. Pero ya lo señalaba, ¿no? La altura es el módulo del vector de E, lo que nos piden hallar. La base es el triángulo ABC, entonces el área de la base sería el área del triángulo ABC, área que podemos calcular utilizando vectores. ¿Ok? Así que mira, el volumen es 2, el área del triángulo en la base ABC lo podemos calcular. Recuerda, área de triángulos es el módulo del producto vectorial de dos vectores en la base. Si tú chequeas, el triángulo ABC tiene como vectores AB y AC, cuyo producto vectorial ya hemos calculado. Entonces puedo valerme del vector AB y del vector AC para calcular el área del triángulo ABC. Y así ocurrió. Ahí está, miren. Este 3 pasa a multiplicar. Luego tendríamos 6 es igual al área del triángulo ABC, que es, por teoría, un medio del módulo del producto vectorial, perdón, del producto vectorial, y todo esto multiplicado por el vector de E. Pero el vector AB hasta AC ya lo calculamos hace un momento. Entonces le tomo simplemente el módulo. Y de esta manera, jóvenes, tenemos el módulo del vector de E, que es 3 raíz de 2, la altura de nuestra pirámide. ¿De acuerdo? Esta estrategia es una muy común para calcular alturas. Es decir, se calcula el volumen con vectores. Y luego se calcula el volumen con la geometría de toda la vida. Como el resultado tiene que ser el mismo, los igualamos, tal como ocurrió aquí. Y al igualar, vamos a obtener la altura y por eso vamos a calcular la altura de esta manera. Esa idea vale no solamente para pirámides, sino vale en general para prismas, para paralelepípedos. Obviamente habría que recordar cómo se calcula el volumen de un prisma, cómo se calcula el volumen de un paralelepípedo, utilizando la geometría clásica. ¿Preguntas? Creo que es evidente decir que un problema como este es un clásico problema de una calificada número 3 en el curso, ¿no? Si te preguntas, profe, así viene, y así te ganas 4 puntazos en la tercera calificada del curso. Más problemas con este nivel. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Quizás la moraleja más importante sería, pues, profesor, ¿debo recordar las fórmulas de volúmenes para las figuras clásicas? Claro que sí. Dale, ejemplo número 4. Un tetraedro ABCD tiene volumen igual a 6 unidades cúbicas, donde se conoce el vértice A, el vértice B y el vértice C del tetraedro. Halla el vértice D si éste se encuentra en el eje Y. Ok, muy bien. Tenemos nuevamente un tetraedro, pirámide de base triangular. Ya hemos comentado por qué el vértice D lo voy a colocar como cúspide, ¿verdad que sí? Básicamente porque es el vértice que debo encontrar. ¿Ok? Y si porque en algún momento debo trazar la altura de E, visualmente me es más fácil trazarla desde el vértice E que desde cualquier otro vértice. Solo por esa razón al vértice D lo colocamos como cúspide. ¿Ok? Muy bien. A ver, profe, pero aquí usted le ha colocado ya coordenadas. Ya, eso vamos a desmenuzarlo en un ratito, ¿está bien? De esta pirámide se dice que tiene en volumen 6 unidades cúbicas. ¿Ok? Y que el vértice D se encuentra en el eje Y. Bien. Para relacionar el dato con lo que queremos encontrar, jóvenes, vamos a decir lo siguiente. Primero, ¿qué información me da que el vértice D se encuentra en el eje Y? A ver, Salón, eso tiene que manejar de manera bastante sencilla. Si un punto está en el eje Y, las otras dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Z, son iguales a Z. Repito, si un punto se encuentra en el eje Y, la primera y la tercera coordenada necesariamente tienen que ser iguales a 0. Por eso que, ahí está, directamente. Si el punto D se encuentra en el eje Y, la primera coordenada es 0. La tercera también. Y la segunda, la que corresponde al eje Y, bueno, esa no tiene por qué ser 0. Yo le pongo alfa, vamos a determinar el valor de dicha coordenada. ¿Está bien? Pero las otras sí tienen que ser necesariamente iguales a 0. ¿Está bien? Correcto. Por eso es que el vértice D yo lo denoto
de manera inicial con estas coordenadas. 0, alfa, 0. Es más, nuestro problema se reduce a solamente calcular el valor de alfa. Bien, como el dato es el volumen, para poder relacionar dicho dato necesitamos 3 vectores en nuestra pirámide. Yo otra vez trazo los vectores AD, AB y AC, que ya aparecieron, jóvenes, en nuestro problemita, ¿no? El vector AD, restamos D menos A. El vector AB resta B menos A, tal cual. Para las componentes de AC, restas las coordenadas C menos A. Listo. Con esos 3 vectores vamos a calcular el volumen. Lo igualamos a 6 y esperemos que eso nos dé el valor de la constante alfa. Volumen de tetraedro, 1/6 del valor absoluto del producto mixto AD, AB, AC. Ok, el volumen es 6. Antes calculemos el producto mixto. Ahora sí lo hacemos con determinantes. Ya hemos visto las variantes. Puedes hacerlo con determinantes, puedes hacerlo con la definición. Obviamente va a salir lo mismo. Aquí yo lo hago con determinantes. Recuerda además que no importa el orden que tomes para el producto mixto. No importa el orden de los vectores, ¿no? Para el cálculo de volúmenes puedes tomar cualquier orden que creas conveniente. Yo tomo este orden. AD, AB, AC. Por eso que aparecen las componentes primero de AD, menos 8, alfa menos 1, menos 1. Las componentes de AB, menos 4, 5 y 1. Y las componentes del vector AC. Dale, determinantes. Regla de Sarrus. Aplicamos hacia abajo. Ya hemos comentado, jóvenes, ¿no? Y sumas este producto hacia abajo, ¿no? En este caso sería menos 19 menos 5 veces alfa. Dale para arriba ahora. Producto 25 menos 32 menos 4 veces alfa menos 1. Sumamos todo ello y ahí está. Luego que dice la pauta teórica, restas lo de abajo menos lo de arriba, ¿verdad? Está, tal cual, ¿eh? Entonces el producto mixto obviamente quedó en términos de la constante alfa y resulta ser menos 16 menos alfa. Ahora volvemos sobre la fórmula del volumen, ¿no? El volumen del tetraedro es 1/6 del valor absoluto del producto mixto. Entonces sería 6, el volumen de la pirámide, dato del problema, es igual a 1/6 del valor absoluto del producto mixto. Operando un poquito, el 6 pasa a multiplicar, propiedad del valor absoluto, aquí podemos factorizar el signo negativo, y está, más propiedades del valor absoluto. Valor absoluto 16 más alfa igual a 36, tienes dos opciones. La primera, que 16 más alfa sea igual exactamente a 36. La segunda, que 16 más alfa sea igual a menos 36. Profesor, vamos a encontrar dos valores de alfa. Yes. Primero 20 y luego menos 52. Conocido el valor de alfa, tenemos, jóvenes, las coordenadas del vértice. El problema no indica ninguna restricción respecto de estas coordenadas, por lo que tranquilamente podemos tomar, jóvenes, ambos valores como solución. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo está claro? Bien, espero que sí. ¿Ok? Para fijar ideas y cerrar nuestro ejemplito, complementar también, ¿por qué no? Recuerda esto, por favor, ¿sí? Cuando te digan que un punto en R3, ojo, está sobre uno de los ejes coordenados, es porque las otras dos coordenadas son conocidas. Por ejemplo, si a mí me dicen que el punto Q pertenece al eje Z, al eje de cotas, entonces necesariamente las primeras dos coordenadas, X y Y, tienen que ser 0. Y la única que tal vez sea 0 o que no, pero que por lo general lo voy a representar con alfita, es la que corresponde justo a este eje. ¿Está bien? Y lo mismo si me dicen que un punto pertenece al eje X. Si un punto pertenece al eje X, las otras dos coordenadas tienen que ser necesariamente iguales a 0. Y la única que en principio no sería 0 es la coordenada X. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta, por favor, esa observación.
Y lo otro es que, bueno, ya hemos visto que en geometría analítica y ahora en geometría vectorial, eh, algunas veces recurriremos a propiedades del valor absoluto, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ir de acá a acá, utilizamos esta propiedad. Valor absoluto de x y el valor absoluto de menos x son iguales. Este menos 16 menos alfa, puedes escribirlo como, no, ahí está. Y valor absoluto de menos algo es igual exactamente al valor absoluto de cero. Fue la primera propiedad que utilizamos del valor absoluto. Recuérdala, por favor. Y la otra tiene que ver en cómo resolver ecuaciones con valor absoluto. ¿Recuerdas esto? Valor absoluto de x igual a b. Claro que sí, profesor. Esto significa que x es igual a b o x igual a menos b. Eso mismo hemos aplicado. Él sería b y todo él sería lo que está dentro de las barras absolutas. ¿Ok? Por eso que, primera posibilidad, 16 más alfa es igual a 36. Segunda posibilidad, 16 más alfa es igual a menos 36. Dale. Purito concepto en este caso de valor absoluto. Ahora, algunas veces el problema te va a dar condiciones para descartar valores. Por ejemplo, si este ejercicio nos hubiese dicho, el vértice D se encuentra en el eje Y positivo o en el semieje Y positivo, entonces yo aquí tomaría solamente el valor positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero como el problema no especifica a ello, entonces yo tomo ambos valores como posibles soluciones al problema. ¿Preguntas? Más aplicaciones del producto mixto. Un ejemplo más, un ejemplo más. Y para ser interesante la cosa, trabajemos con otro poliedro para que no digas, profe, usted pone pura pirámides. No, en realidad, jóvenes, tomo problemas de las calificadas. Y como ya te he comentado, es muy común trabajar con pirámides. Pirámides, paralelepípedos y muy recientemente con prismas. Ejemplo número 5. Sean A, B y C vértices de una de las bases de un prisma triangular ABC DEF, cuya arista lateral AD tiene longitud 2 raíz de 3 y es paralela al vector U de componentes 1, 1, 1. Halle las coordenadas del vértice C si se sabe que el volumen del prisma es 36 unidades cúbicas y que la tercera coordenada de C es positiva. A ver. Tenemos un prisma triangular, ¿no? Un prisma está formado siempre por dos bases y, perdón, y la forma del polígono en la base determina la forma del prisma, ¿no? Cuando nos dicen que es un prisma triangular, yo entenderé que tanto la base superior como la base inferior son triángulos congruentes, ¿ok? Bien. Se conoce los vértices, por lo menos el vértice A y el vértice B, y el vértice C a medias, mira. Menos 6, 0, Z son las coordenadas del vértice C. Es más, nos piden hallar las coordenadas del vértice C. Profe, nos piden hallar Z en realidad. Así es. Y se dice que la tercera coordenada del vértice C es positiva. Entonces, Z es un número positivo. ¿Ok? Tenemos información, vamos a ir haciendo una gráfica, eso siempre va a ayudar. Recuerda una gráfica así muy general, no te compliques la vida representando el punto A, el punto B y ahí dibujando triangulito, no. Una gráfica muy genérica. Ahí está la base, dale para arriba, o como tú dibujes tu prisma, ¿no? La base inferior, la base superior y luego las aristas laterales. Ahí estamos. A, B, C, D, E, F. ¿Ok? Bien. Para calcular, jóvenes, las coordenadas del punto C, es evidente que hay que ligarlo al dato del problema. El dato fuerte, el dato importante es que el volumen del prisma es 36 unidades cúbicas. Ok, profe. Entonces, para calcular volúmenes, necesitamos tres vectores. Dos en la base y uno que salga del plano de la base. Clásicamente, como tenemos
conocido el punto A y el punto B, y a medias el punto C, yo tomo como vectores en la base AB y AC. Y como tercer vector para calcular el volumen, tomo el vector AD. Profe, pero no se conoce el vértice D. Es cierto, vamos a tener que buscar una manera de calcular las componentes de AD. Pero en la base sí se puede, ¿no? A ver, el vector AB, restamos B menos A. El vector AC, restamos C menos A. Obviamente quedará en términos de Z. Y ahora nuestra preocupación debería ser cómo hallar las componentes del vector AD. ¿Ok? Muy bien. El problema nos da información respecto del vector AD. Chequéala, mire. En la segunda línea. Eh, la arista lateral AD tiene longitud 2 raíz de 3. La arista lateral AD mide 2 raíz de 3. Bueno, eso es información respecto del módulo del vector AD. El tamaño de la arista es igual al tamaño del módulo del vector AD, por lo tanto, dicho módulo es 2 raíz de 3. Y además, dicha arista lateral, el vector AD, es paralelo al vector U. Oh, profe, cuando dos vectores son paralelos, tenemos una pauta teórica. ¿Te recuerdas, ciencias? Si dos vectores son paralelos, uno de ellos, el que no se conoce, es una constante por el otro vector. Como aquí no se especifica si el vector U y el vector AD tienen el mismo sentido o sentidos opuestos, entonces no tenemos a priori el signo del numerito K. Podría ser tanto positivo como negativo. Más allá de ello, tenemos ya las componentes del vector AD en términos de la constante K. Si determinamos tal constante, jóvenes, el problema acaba. Y para determinar la constante K, pues hacemos uso del otro dato, en realidad que fue el primero, ¿no? Que la arista AD tiene por longitud 2 raíz de 3. Significa eso que el módulo del vector AD mide 2 raíz de 3. Pero si tenemos las componentes, puedo calcular el módulo con una formulita clásica. Raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las componentes. Ahí está. Primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, tercera componente al cuadrado. Es 2 raíz de 3. Y entonces K al cuadrado resulta ser 4. Es una ecuación cuadrática muy, muy sencilla. Y entonces, ahí tenemos, jóvenes, los valores de K. Recuerda, la constante K proviene de que el vector AD y el vector U son paralelos por condición del problema. Pero como no se especifica si tienen el mismo sentido o sentidos opuestos, no sé cuál es el signo de K. Entonces tendremos que resolver el problema con estas dos posibilidades. Que K sea 2 o que K sea menos 2. ¿Está bien? Ok. Yo voy a fijar K igual a 2. ¿Está bien? Y el otro caso, K igual a menos 2, lo voy a dejar para ti. Al final lo voy a comentar un poquito, pero yo voy a seguir con la solución considerando K igual a 2. Si K vale 2, el vector AD tiene componentes 2, 2, 2. Y entonces, ya con los tres vectores conseguidos, AD, AB y AC, puedo aplicar la fórmula del volumen. El volumen de un prisma de base triangular es un medio del valor absoluto de tres vectores, cualesquiera, del prisma. Y en el orden que yo lo crea conveniente, ¿no? Entonces, el volumen es 36. Antes calculamos el producto mixto, perdón. Ahí está. AD tiene componentes 2, 2, 2. AB, estas componentes, y AC tiene estas componentes. ¿Ok? Dale, ciencias otra vez. Producto mixto. Lo usamos por determinantes. El producto hacia abajo suma 12z menos 12. El producto hacia arriba, ahí está, suma menos 72. Ok. Y luego restamos lo de abajo menos lo de arriba. Tendremos 12z más 60. Ese es el producto mixto. Ahora sí vamos a la formulita del volumen. Volumen del prisma es 36 y es un medio del valor absoluto del producto mixto. Otra vez aparece una ecuación con valor absoluto. Eso a estas alturas, jóvenes, ya lo podemos manejar. El 2 a multiplicar. Valor absoluto de 12z más 60 igual a 72. Primera posibilidad. 12z más 60 igual a 72. Z valdría 1. Segunda posibilidad,
12z más 60 igual a menos 72, de donde z valdría menos 11. Profesor, ¿hay dos respuestas? No, porque para z, la tercera coordenada del punto C, sí hay una restricción. Recuerda, el problema dice, la tercera coordenada del vértice C es un número positivo, por lo tanto, descartamos menos 11 y nos quedamos con z igual a 1. Z vale 1, las coordenadas del vértice C ya tienen respuesta. ¿Preguntas? Profesor, usted dijo que esto era considerando el valor de K igual a 2. Así es. Al momento de hacer las cuentas, nos topamos con que K puede ser 2 o K puede ser menos 2. Nosotros seguimos la solución considerando que K es igual a 2 y encontramos a que Z vale 1. Tú debes, te sugiero, te invito a que consideres K igual a menos 2. ¿Pero qué cambiaría en la solución? El vector AD tendría componentes menos 2, menos 2, menos 2. Obviamente eso haría que cambie el producto mixto. A la larga, ¿sabes qué? Cuando K vale menos 2, Z sigue siendo 1. Entonces, más allá del valor de la constante K, 2 o menos 2, la tercera coordenada del vértice C sigue siendo la unidad. Por favor, chequea eso, ¿sí? Reitero, considera K igual a menos 2. El vector AD tendría componentes menos 2, menos 2, menos 2. Imita la solución que hemos planteado y llegarás a la misma respuesta, Z igual a 1. Prof, ¿en la calificada debo hacerlo así? Claro que sí. En la calificada tú no puedes descartar ninguna solución sin ninguna justificación. Ya lo decía, el problema no nos da información respecto del signo de K. Entonces yo no puedo decir, solo resuelvo un caso y el otro sale igual y colocarlo, ¿no? Como hago yo en realidad, ¿no? Y el otro colocarlo, si K vale menos 2, también sale lo mismo. No puedes hacer eso, ¿ah? Tienes que en tu calificada justificar. Ahora, si K vale menos 2, ok, hago todos los pasos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Hay un problema más que yo dejo para que tú puedas analizarlo. ¿Está bien? Tenemos un paralelepípedo en este caso, ¿ok? Y se pide el área del triángulo BMF, ubícalo, y el volumen del tetraedro EBMF. La idea es la misma para áreas, producto vectorial, para volumen, producto mixto. Solamente hay que ubicar los vértices jóvenes y dibujar los vectores respectivos. ¿Ok? Muy bien. De esta manera hemos trabajado el llamado producto mixto de vectores. Esta operación, ¿ok? Muy propia de los vectores, que permite calcular volúmenes de poliedros. Les invito a que ustedes puedan revisar la lista de ejercicios para más práctica. ¿Ok? Y con esto, jóvenes, cerramos la parte de vectores, lo que yo debo saber en este curso. Mañana haremos un trabajo un poquito apretado de matrices, que es el otro tópico que debes manejar del capítulo número 2. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Muy bien. Si es que no hay dudas, entonces cerramos esta primera parte de nuestra clase esta mañana. Cerramos álgebra matricial y geometría analítica. Hacemos un pequeño paréntesis. Nos encontramos en unos minutos con fundamentos de cálculo. Pausa y continuamos.